Muy buenas con todos. En esta ocasión les voy a hablar sobre el hongo Puccinia melanocephala, el cual es un patógeno que ataca al cultivo de la caña de azúcar. En su taxonomía tenemos que pertenece al reino Fungi, división Basidiomycota, clase Basidiomycete, subclase Heterobasidiomycetos, orden Uredinales, familia Pucciniaceae, género Puccinia, especie melanocephala. Entre sus generalidades, esta enfermedad causada por el hongo ya mencionado anteriormente, también conocida como la roya de la caña, el cual ataca al sistema foliar y en casos de infecciones severas puede secar las hojas y producir pérdidas en el peso de la caña. La mayor severidad causada por la roya se manifiesta durante los periodos fríos, en plantaciones de 3 a 6 meses de edad. La siembra de variedades resistentes es la mejor manera de controlar esta enfermedad. Se encuentra distribuida en todos los países del área del Caribe. Se reportan casos en Asia, Oceanía y parte de África, afectando principalmente a la variedad B4362. En su epidemiología, esto ocurre cuando hay una ruptura de la epidermis, donde se liberan masas de esporas de color anaranjado, las cuales fácilmente se diseminan por el viento a grandes distancias. También ocurre por la influencia del agua de lluvia. La germinación de las esporas ocurre dentro de un intervalo de 17 a 34 grados centígrados, pero la temperatura óptima, la condición óptima para que este hongo se desarrolle es de 18 grados centígrados y una humedad relativa del 97%. La dispersión de las esporas en las hojas superiores a campos vecinos se ve favorecida por un ambiente seco y por el viento. Y en variedades susceptibles detiene totalmente su crecimiento. Ahora, en su etiología, el proceso infectivo requiere de humedad principalmente, que puede provenir de la lluvia o del rocío. La infección puede presentarse en unas 4 horas en condiciones idóneas para su desarrollo. Las uredosporas producidas por la roya de la caña se liberan esporas que van a infectar nuevas hojas. Las uredosporas permanecen viables por 2 meses, pero cuando son expuestas a una alta temperatura de unos 26 grados centígrados, pierde totalmente su viabilidad. La severidad aumenta por los factores de suelo como el pH, los nutrientes y también se va favorecida por la fertilización. En cuanto a su reproducción, la severidad de la roya puede incrementarse dentro de un breve periodo de tiempo porque su ciclo de vida es relativamente corto. Una uredospora puede infectar y desarrollar la enfermedad dentro de un ciclo de 14 días y en un tiempo de 6 semanas puede haberse infectado campos completos si han sido plantados obviamente con cultivares susceptibles. Este hongo forma parte de la clase de Basidiomycetos, cuyas esporas, llamadas urediosporas de núcleos haploides, producen hifas haploides. Estas hifas, cuando se fecundan, forman un micelio diacoriótico que se desarrolla creando una estructura compleja llamada ureocarpio o soma. Posteriormente, estas hifas en núcleos dicarióticos formando núcleos diploides, los cuales se fraccionan meióticamente en una hifa especializada llamada uredia, en las cuales se producen las esporas. Dentro de su sintomatología, al inicio, los síntomas de la roya de la caña de azúcar corresponden a pequeñas manchas cloróticas y alargadas de color amarillento, que se presentan de forma visible por ambos lados de la superficie de la hoja. Pueden también presentarse de forma paralela en la nervadura central. Al aumentar de tamaño, toman un color café o carmelita, rodeadas de un halo amarillo pálido. La severidad de la enfermedad se da en un intervalo de 4 a 5 meses de edad.
cuando estas son plantas pequeñas, y las plantas después de 6 meses de edad presentan una recuperación cuyo grado depende del nivel de susceptibilidad de la variedad. Se forma un abultamiento en la epidermis formando pústulas desde 2 a 20 milímetros de longitud por 1 y 3 milímetros de ancho. La pústula en plantas susceptibles se desarrollan en 3 a 4 días y dentro de 10 a 14 semanas se maduran produciendo la liberación de esporas. En hojas con lesiones severas, las pústulas colapsan, causando largas áreas necrosas que llegan a secar las hojas, dándole a los campos apariencias de quemazones o quemados. Una vez que ocurren las rupturas de la epidermis, se liberan masas de esporas de color anaranjado o cafés, los cuales son fácilmente diseminados por los vientos a grandes distancias. El ataque de estas mismas reduce el área fotosintética y en variedades susceptibles detiene su crecimiento. La severidad de la roya puede incrementarse dentro de un breve periodo de tiempo, porque ya lo había mencionado anteriormente, este hongo tiene un ciclo reproductivo bastante corto. En su genotipo, del hospedante y de la edad de la planta son factores importantes para el desarrollo de este hongo. Para el desarrollo de la roya en el cultivo de la caña de azúcar, en dependencia del genotipo de los hospedantes, la gama de síntomas puede ser desde abundante y bien esperulados, hasta la presencia de puntos necróticos o una ligera clorosis. Las plantas jóvenes de 2 a 6 meses de edad son más sensibles a la roya que las plantas de mayor edad, plantas maduras, por lo que la severidad de la enfermedad disminuye a menudo con la edad. Dentro de sus medidas para controlar este hongo, podemos decir que una de las medidas eficaces es la destrucción de residuos que queden alrededor del cultivo, los cuales pueden portar este hongo, siendo un objetivo de inóculo. Ajustando el periodo de plantación de las condiciones adversas es otro de los factores para el desarrollo de estos patógenos, para que no se desarrollen. Pero hay que tener en cuenta que a los 5 meses se disminuye la infección de la enfermedad y hay una mayor producción de tejidos sanos y con ello la recuperación de la planta. Utilización de mosaicos de variedades, una variedad resistente, las que pueden ser obtenidas a través de métodos tradicionales o biotecnológicos. También la resistencia genética heredada, la que limita su infección y retrasa el crecimiento del hongo y la formación de esporas. Y obviamente una adecuada fertilización nitrogenada y riego adecuado, como mencionaba anteriormente. Dentro del control químico existen diferentes fungicidas que pueden prevenir la enfermedad. Aquí una variedad que tenemos es el de Mancovez, Benomil, Oxychoridyl, Metil, Maveb, Baileton, entre otros. Estos se destacan por su eficacia con el control de la roya en el cultivo de la caña de azúcar. En su control biológico, uno de los agentes del control biológico de la roya es el Phaeorhyoxys filum, el cual fue encontrado parasitando el hongo del Puccinia melanocephala. Y también se ha empleado el hongo Claudosporium uredicola. Se probó la efectividad de este hongo para parasitar las pústulas y se encontró que es capaz de colonizar entre las primeras 48 a 72 horas después de la infección. Ahora, para probar algún método científico utilizado anteriormente, tenemos este artículo que fue realizado este experimento en Ecuador, específicamente en Loja, en el año 2011. El artículo dice así: la evaluación de la resistencia de la roya parda
Puccinia melanocephala, de somaclones de caña de azúcar. Vemos esa variedad. Sacharon es un híbrido, son variedades obtenidas aquí en Ecuador. Lo que tenemos aquí es un cuadro que nos muestra cómo se realizaron los grados de infección. También se observa todas las variedades que se utilizaron, variedades Ragnar y sus variedades híbridas, variedades CC8592 y demás variedades que cuales fueron catalogadas como resistentes y susceptibles. Al lado se puede observar un cuadro donde se observan todas las características de infección con sus diferentes niveles, desde 0 hasta 5, 9, 10, en donde los valores con cantidades más bajas son de infecciones más bajas, mientras que los valores ya más altos presentan ya infecciones como manchas rojas, hojas ya enrojecidas, necrosis y una formación de pústulas en los tejidos. Eso ya serían infecciones más severas. Ahora, los métodos y los materiales que se utilizaron en esto, la metodología para realizar esta investigación. Se planteó que un grupo de cultivares de somaclones considerados élites provenientes de las variedades comerciales Ragnar y CS8592 en áreas de producción en un fondo productivo con un alto nivel de infección natural de la enfermedad, la roya parda, presente en la provincia de Loja. Estas plantas no recibieron ningún tratamiento fitosanitario para efectivamente poder constatar el grado de resistencia de los somaclones con respecto a la presencia de la enfermedad de la roya parda. Se realizaron 2 evaluaciones exhaustivas en condiciones de campo a los 3 y 6 meses de edad de planteados, guiados por la escala de 9 grados propuesta por Purdy y Dean en 1980, escala que les enseñé anteriormente, la cual permite establecer el grado de incidencia, agresividad de la infección por el daño foliar y el grado de reacción, evaluación de la infección, de acuerdo con la producción de esporas. Para el análisis estadístico se determinó la media de las evaluaciones de las 5 plantas de cada individuo. La evaluación de la resistencia de la roya parda de los somaclones y las variedades usadas como testigos en condiciones de campo a 3 y 6 meses después de plantados son las que se muestran en la figura 1, donde los somaclones seleccionados de Ragnar mostraron un alto grado de resistencia a la roya parda. A los 3 meses no se apreciaron lesiones evidentes. El grado de reacción 4 fue el valor más alto obtenido entre estos somaclones, el somaclón Ragnar. Con respecto al porcentaje de la intensidad de daños, el porcentaje de incidencia, donde se ve en la figura 2, muestra que ninguno de los somaclones de Ragnar superó el valor del 6%, a pesar de que los niveles de reacción y porcentajes de incidencia a los 6 meses fueron ligeramente superiores. Estos no alcanzaron valores que comprometieran su resistencia. Por lo contrario, los somaclones al cultivar CS8592 fueron más afectados que la variedad donante. En la figura 1 se observa que todos los somaclones mostraron alguna afectación en la primera evaluación a los 3 meses, la cual se incrementó considerablemente a los 6 meses de evaluación. Con relación a los porcentajes de incidencia, se observa que los valores también se incrementan al paso del tiempo y alcanzaron hasta un 20%. Dos de las variedades comerciales usadas como testigos, las cuales fueron CR74250 y BJ7043. Estas debieron eliminarse por la elevada susceptibilidad de la roya, no pudieron resistir en este experimento el hongo. Pero por lo contrario, las variedades RD7511 y SP701143 presentaron muy baja sintomatología relacionada con la roya. Por otra parte, al mismo tiempo se evaluaron
estas otras variedades para su posible introducción en programas de mejoramiento. Los somaclones se evaluaron en áreas del Ingenio Monterrey en la provincia de Loja por la elevada presencia de la roya parda, donde causa una drástica disminución de la producción azucarera, que resulta en serias pérdidas de los rendimientos. En la actualidad estos somaclones se encuentran plantados en las diferentes localidades para continuar con sus estudios. En este experimento llegaron a la conclusión de que existe un grupo de somaclones provenientes del cultivar Ragnar que han mostrado altos niveles de resistencia a la roya en una región ecuatoriana de alta incidencia de esta enfermedad. Los somaclones obtenidos a partir del cultivar CC8592 son los que mostraron valores de resistencia a la roya que los comprometen para futuras consideraciones en cuanto a las evaluaciones de resistencia de esta enfermedad. Cabe señalar que esta investigación, al ser realizada en Ecuador, originó que se presente una mayor incidencia de este hongo, como se ha mencionado, por lo que es importante el estudio de estas variedades que resultaron más resistentes, sin quitarle méritos a las variedades que no soportaron la enfermedad, los cuales serán investigados para posibles mejoras. Bueno, espero que me hayan comprendido en este trabajo y gracias por su atención.